la clase anterior. Minuto. Ya lo tienen ahí, estamos viendo, ¿no? ¿Están viéndolo, doctores? Sí, Acuérdense. sí, doctora. Gracias. Gracias. Todo con audio, ya saben. No estoy grabando todavía, creo, ¿no? ¿O sí? ¿Se está grabando todavía, no? Sí, ya están grabando. ¿Están grabando? Sí, ahora sí. Ya, Sí, ya están gracias. grabando. Ya. Esto lo vimos en la clase anterior. Vimos cómo la neurulación y la gastrulación era muy temprana, tercera a cuarta semana. Si yo les digo gastrulación, ¿qué cosa es, chicos? ¿Qué es la gastrulación? Formación de Parece la tercera capa. Exacto, facilísimo. Formación de las 3 capas germinales y la neurulación es la formación del tubo neural. Nosotros hemos visto que tercera o cuarta semana, el ectodermo, vimos cómo de una capa bilaminar pasamos a la trilaminar, luego el ectodermo se engrosó y justo en la zona media vimos cómo se iba engrosando y luego de engrosarse también convergen los pliegues neurales. Y ustedes ven acá, estos pliegues se van elevando, se forma el surco neural y luego de eso van a converger y se van a fusionarse los pliegues. Se fusionan y se forma el tubo neural, va a haber apoptosis, va a haber muerte celular en esta zona y se va a separar y se va a diferenciar. Acá vamos a tener un neuroepitelio. Las células que quedan acá son las células de la cresta neural, ¿ya? También tuvieron que ver, también se formaron en la neurulación, ¿no? ¿Y quién dirigía todo esto? La notocorda, ya lo sabemos, y vimos cómo la notocorda liberaba proteínas, la noyina y la cordina, que inhibían la acción de la BMP. Acuérdate que la BMP inhibía el desarrollo del sistema nervioso, pero como ya no tenemos, ya estamos inhibiendo esta BMP, la noyina y cordina hacen esto, se va a poder inducir la placa neural y se forma el tubo neural. Esto ya lo saben, estoy hablando rápido porque es la clase anterior. Y vimos cómo con fuerzas extrínsecas, intrínsecas, se iba cerrando este tubo y se formó el tubo neural tercera, cuarta semana. Vimos cómo se formaba el tubo neural y vimos también malformaciones en la clase anterior, malformaciones por falla en el cierre de este tubo neural. Y también vimos, no solamente había encefalia, había encefalocele, había también espina bífida, etc. Y vimos las causas en la clase anterior y vimos cómo mejorando la condición nutricional, se agregó en los años 80 ácido fólico y miren estadísticamente cómo bajó las malformaciones del tubo neural. Listo, ahora sí comenzamos la clase de hoy. Ya saben qué es neurulación. La clase anterior lo hablamos, bueno, no tan rápido como ahora, mucho más despacio. Y ahora vamos a hablar del aparato locomotor, cómo se forma el neurocráneo, cómo se forma el cráneo, cómo se forman los miembros y algunas malformaciones que pueden ocurrir. Vamos a hablar acá en aparato locomotor lo que es sistema óseo, muscular y también cómo se desarrollan las extremidades, brazos, piernas. Nosotros nos habíamos quedado acá, ¿se acuerdan? Día 18, nosotros vimos cómo gracias a la gastrulación se formaron las 3 capas germinativas. Acá miren cómo se está engrosando tu ectodermo y acá tienes la notocorda que está dirigiendo que este ectodermo se engruese, se forme el surco, estos pliegues se eleven y luego se forme nuestro tubo neural. Acá tenemos, hablamos en la clase anterior, vimos cómo nuestro mesodermo iba a convertirse en mesodermo paraxial, en mesodermo intermedio, en mesodermo lateral. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Miren acá. Este de acá es tu mesodermo. El mesodermo, como le digo, primero acá se van a formar como unas estructuras que van a ir a los lados de nuestra notocorda. Después van a estar al lado del tubo neural. ¿Se acuerdan? Las somitas, ¿ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Vimos cómo estas estructuras que son como triángulos a ambos lados se van a llamar somitas, ¿ya? Somitas.
Las somitas van a estar en todo el embrión. Vamos a ver otra diapositiva. Las somitas van a estar yendo en todo el embrión. Un minuto, acá están. En todo el embrión van a estar las somitas. En todo el embrión. En todo el embrión se van a formar las somitas. Miren aquí, en todo el embrión. En todo tu embrión va a estar formándose las somitas. Forma esto el mesodermo paraxial. Acá tenemos al mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos hojas. Acuérdate que en el mesodermo lateral vamos a tener dos hojas. Vamos a tener una hoja que le vamos a llamar mesodermo somático. El que va hacia arriba es el mesodermo somático o también llamado mesodermo parietal. No confundir, les había dicho, el mesodermo somático a cuando ustedes escuchen mesodermo somítico. El mesodermo somítico se refiere al mesodermo paraxial acá. ¿Ya? Ese es el mesodermo somítico que va a formar los somitas. Entonces, el mesodermo somático o parietal es este. Y hacia abajo vas a tener tu mesodermo visceral o esplácnico. Visceral esplácnico y somático o parietal. ¿Listo? Entonces, ustedes van a ver cómo esta notocorda va a ir como un cordón, como una varilla en toda la placa precordal. Acuérdate que este es el inductor de la neurulación y va a ir acá en el medio tu notocorda. Este es otro corte. Este es tu embrión ya cortado. Acá tu embrión le has hecho un corte. Un minuto. Acá tu embrión le has hecho un corte. Le hacemos un corte y ves esto. Y ves esto aquí. Acá en el medio va a estar tu notocorda. Y acá vemos que nuestro mesodermo se va a ir, vamos a ver diferente tejido en este mesodermo. El mesodermo paraxial o somítico, tu mesodermo intermedio y tu mesodermo lateral. Dos hojas en el mesodermo lateral. Otra cosa importante, acuérdate que ¿qué estaría acá hacia arriba? Esto de acá es ectodermo, ¿no? Esto continúa y acá también, ¿ya? Y para acá va a ir esta capa, lo vamos a cambiar de color, es nuestro mesodermo. El mesodermo va a estar alrededor. Toda esta zona va a formar mesodermo, acá. Mesodermo somático, mesodermo visceral o esplácnico. Tengo mis dos mesodermos ahí. Y les voy a dar un dato. El ectodermo, tu ectodermo, o sea, estas dos capas que están acá, tu ectodermo más tu mesodermo somático, van a formar la famosa somatopleura. Forman la somatopleura. Esto lo tienes que saber para las siguientes clases. Ectodermo más mesodermo somático, ¿qué forman? Forman tu esplacnopleura. Perdón un ratito. Van a formar lo que es la esplacnopleura. Ahora, también ustedes van a ver que abajo, ¿qué estaría? Esta capa que sería endodermo, ¿no? El endodermo más nuestro mesodermo visceral o visceral o esplácnico, ¿ya? Esto va a formar lo que llamamos, perdón un ratito, acá me estoy equivocando. Disculpen, vamos a borrar y vuelvo a explicar, ¿ya? Porque acá me he equivocado. Entonces, habíamos dicho que nuestro mesodermo lateral va a tener dos hojas, ¿no? Una que va a ir de la mano con el endodermo y otra que va a ir de la mano con nuestro ectodermo. Acá, dos hojas de nuestro mesodermo. Hacia arriba, nuestro mesodermo somático y hacia abajo nuestro mesodermo visceral o esplácnico. Ahora un dato importante. Vamos a mirar arriba. Arriba que tengo ectodermo, ¿no? Este es el ectodermo. El ectodermo va de la mano ahí con tu mesodermo lateral. Con tu mesodermo lateral
hoja somática. Entonces, mi ectodermo más mi mesodermo lateral, hoja somática, van a dar, estos dos juntos, van a dar la somatopleura. Somatopleura, chicos. Y luego que vamos a tener en nuestro endodermo más tu mesodermo lateral, pero la hoja visceral o esplácnica, van a dar, estos son los que van a dar la esplacnopleura. La esplacnopleura, eso lo vamos a ir viendo. Entonces, son cosas que tienes que conocer y vamos a ir viendo en las siguientes clases. Acá tengo, entonces, mi mesodermo. Acá se forma el tubo neural. Voy a tener acá mi mesodermo paraxial o somítico intermedio lateral con sus dos hojas. Bueno, vamos a ver que este mesodermo es el que te va a ayudar a formar lo que es músculo, lo que es hueso, lo que es cartílago, lo que es dermis. Esta es la clase del día de hoy. Nos vamos a dedicar a ver cómo se van formando estas estructuras. El mesodermo intermedio, ya habíamos visto en la clase anterior, que va a formar lo que es el sistema urogenital, este mesodermo que está aquí. Va a ayudar también a lo que es el sistema nefrítico. Y también lo que es gónadas, este sistema urogenital, que lo vamos a ver después en el mesodermo intermedio, en otra clase. Y el mesodermo lateral, con sus dos hojas, este mesodermo somático, que va hacia arriba, va a ayudar también a formar lo que es el músculo esquelético y dermis. También va a intervenir en la clase de hoy. Y también tenemos el mesodermo visceral, que está acá abajo, que también le llamas esplácnico. Si lo ves en un libro como esplácnico, este mesodermo que está aquí, este también va a intervenir. Va a ayudar a lo que es el recubrimiento de lo que es el músculo liso. O sea, cuando tú hagas la clase de intestinal, de urinario, respiratorio, cardiovascular, etcétera, todo lo que recubre el músculo liso va a ayudarte este mesodermo visceral o esplácnico. Eso lo vamos a ir viendo en las clases. Hoy ya vamos a axial, vamos a hablar también lo que va a ayudarnos a formar el sistema músculo esquelético, nuestro mesodermo somático, esta hoja que va hacia arriba. Entonces miren cómo se formó el tubo neural y acá va a haber un plegamiento del embrión. Ustedes después van a ver cómo se pliega el embrión. Va a haber un plegamiento que vamos a ir viendo en las siguientes clases. Entonces, nosotros tenemos que del mesodermo paraxial va a formarse tu sistema esquelético. Este es tu mesodermo paraxial, acuérdate, este amarillo. Acá tengo en verde mi intermedio y lateral con sus dos hojas. Del mesodermo lateral, la hoja visceral o esplácnica, abajo, chicos, va a formarse lo que es músculo liso y músculo cardíaco. Acuérdate, todo lo que es músculo liso y músculo cardíaco va a ayudar todo lo que es el mesodermo visceral. Es el músculo de tu corazón, está formado por este mesodermo que está aquí, mesodermo lateral, hoja visceral. Ahora, vamos a tener que en la formación vamos a tener que del ectodermo va a salir lo que son los músculos de la pupila, la glándula mamaria, también lo que son las glándulas sudoríparas. De ahí van a provenir, de este mesodermo, van a provenir nuestras, del ectodermo. Del ectodermo va a venir todas estas estructuras que ustedes ven acá. De esas estructuras viene la pupila. Acuérdate, no te vayas a equivocar. Lo que es pupila, lo que es glándula mamaria y glándula sudorípara, viene del ectodermo. Listo. Entonces, vamos a ver que nuestras somitas van a estar en todo el... Del mesodermo paraxial van a venir las somitas, que van a ayudarnos para la musculatura axial. Entonces, tú lo vas a ver que van a estar alrededor de todo tu embrión. Tú vas a ver, imagínate acá, esto y acá,
y acá se están formando tus somitas. Es ambos lados del tubo neural se va a formar tus somitas, no solamente va a estar a un lado, es ambos lados. Y van a ayudarte a la musculatura, a las paredes corporales, estas somitas. Ahora, en la zona de la cabeza, lo que vamos a tener se llaman somitómeros. Somitómeros se llaman en la zona de la cabeza. Ese es el nombre que se usa para los músculos los músculos que van a dar para la zona de la cabeza. Entonces, lo que ustedes tienen que saber que estos somitas son como trozos de tejido de mesodermo. ¿Ya? Acuérdate que va a estar a ambos lados del tubo neural. ¿Ya? Va a haber una somitogénesis que va a comenzar en toda la parte anterior del embrión. O sea, en la parte anterior de tu embrión se van a estar formando tus somitas. Se van a empezar a formar estos somitas. Y acuérdate que siempre va a estar al lado de la notocorda. La notocorda está al medio y tus somitas están al lado. Vamos a ver si tenemos otra figura más bonita. Entonces, tus somitas van a estar, acá están tus somitas, miren, somitas. Ya, pero es una foto que tenemos de un solo corte. Entonces, tus somitas van a estar alrededor de todo tu embrión. Todo tu embrión van a estar con somitas. Un minuto. Quiero ver si tengo una foto de somita. Acá no hay. Ya, entonces van a estar alrededor de todo tu embrión, ya, tus somitas. Entonces, hemos visto que estas somitas, un minuto, están está. Entonces acá están tus somitas. Acuérdate que son mesodermo, ¿ya? Y que van a estar siempre al lado de tu embrión, de tu notocorda. Que también después se va a formar ahí el tubo neural en el ectodermo. Entonces yo tengo acá este tubito en la notocorda y acá tengo mis somitas que se van a ir formando alrededor de todo mi embrión. Acuérdate que las somitas te van a ayudar también para ver hasta qué edad tiene tu embrión. Son un medidor de qué edad tiene tu embrión. Acá vamos a ver entonces conglomerados mesodérmicos que están alrededor, derecha e izquierda de tu embrión. Más o menos día 20, 21 empiezan a aparecer estos somitas. Ya más o menos entre el día 20 y 30 ya existen 38 somitas. Al finalizar la quinta semana tenemos entre 42 y 44 somitas. Entonces, los somitas, entonces te puede decir más o menos qué edad tiene tu embrión, ¿ya? Acuérdate que los somitas siempre están pegados a tu notocorda. También le vamos a llamar mesodermo somítico o también mesodermo paraxial. En algunos libros también lo vas a encontrar como mesodermo paraxil. Paraxil, axis, es el eje que está en el medio. Entonces le dicen por eso el mesodermo paraxil, está al lado, ¿ya? O sea, lo puedes encontrar como mesodermo somítico, no somático, somítico, mesodermo paraxial. También lo vas a encontrar. O sea, tienes que recordar esos nombres. También puedes encontrarlo como mesodermo paraxil. Entonces tenemos que va a estar alrededor, ¿no? Va a estar alrededor y de tu embrión, ¿ya? En todo tu embrión. Siempre al costado de tu notocorda. Nosotros sabemos que la notocorda es como un cordón, ¿no? Que va a estar, que se va a desarrollar cuando migraron las células mesenquimatosas y por el nodo primitivo. ¿Se acuerdan que vimos cómo del epidermo, del epiblasto, migraban hacia la línea media y se empezaba a formar, en la clase anterior, tu nódulo primitivo? Se empieza a formar también ahí la notocorda. Y vamos a ver que este mesodermo se segmenta, ¿no? El mesodermo paraxial se va también a segmentar en lo que llamamos somitómeros. ¿Qué cosas son los somitómeros? Son los que van a estar acá arriba, miren, en la región occipital. En esta región vas a encontrar lo que llamamos somitómeros. Entonces, los somitómeros te van a formar lo que son los músculos de la cabeza. Entonces, los que están hacia arriba, hacia la zona superior craneal, van a ser los somitómeros. Somitas en la zona craneal le vas a llamar somitómeros. Los somitómeros son somitas, pero que van a dar
van a dar paso a lo que son los músculos de la cabeza. Son músculos de la cabeza lo que van a formar estos somitómeros, músculos de la cabeza. Entonces los somitas, como ustedes bien ven, están desde la cabeza hasta la zona caudal, a los lados del embrión. Entonces, también hemos visto que vamos a tener muchos somitas cuando va creciendo tu embrión. Cuando recién comienzan, ustedes van a ver que vamos a tener entre 42 y 44 pares de somitas. Y vamos a ir viendo cómo va a ir creciendo, se va a ir desarrollando tu embrión y van a ir aumentando, van a ir aumentando con los días. Entonces lo vamos a ver que van a estar alrededor de todo tu embrión. ¿Qué más? Vamos a ver que para que ocurra esto, para la formación de tus somitas, de tus somitómeros, va a haber también genes implicados en esto. O sea, en todo hay genes, chicos. También van a haber genes que van a ayudar a que haya una transcripción que formen de repente los músculos de la cabeza y los músculos del esqueleto axial. Acuérdate que estos músculos que están acá van a ayudarte a formar los músculos del esqueleto axial, de las paredes corporales, de tus extremidades. Y estos que están acá, los somitómeros, los músculos que están en la cabeza. ¿Ah? Todo el mesodermo paraxial. Entonces, acá ustedes van a ver que los genes HOX, esto ustedes ya lo deben haber escuchado, los genes HOX van a intervenir también en esto. ¿Ya? Entonces, vamos a tener factores de transcripción en la cabeza. Gracias, si tú ves tu dibujo del libro, tú vas a tener tu notocorda por acá, a tu tubo neural, tu notocorda, y por acá, vamos a borrar esto, ¿ya? Vamos a hablar un poco de los genes que van a ayudarte a la señalización en la somitogénesis. Acá yo tengo mi tubo neural y por acá mi notocorda, por acá tu mesodermo paraxial. Y tú vas a ver que va a haber genes implicados en esto. Vamos a tener los genes, en lo que es la cabeza, vamos a tener unos genes que se llaman FOX C1 y también voy a tener los FOX C2. Los FOX C1 y los FOX C2 van a hacer que los somitas se deriven del mesodermo paraxial. Para eso nos van a ayudar estos genes FOX C1 y FOX C2. ¿Ya? Justo acá va a ayudarte a que los somitas deriven de este mesodermo paraxial. Y vamos a ver que los genes HOX, ¿ya?, van a ayudarte, van a estar implicados en que también los somitas se formen del mesodermo paraxial. Entonces tenemos que tener una señalización, ¿ya? Ustedes van a ver que se va a empezar a diferenciar en lo que es esclerotoma y miotoma. En un momento cuando veamos en la clase, se van a empezar a diferenciar. Y para esta diferenciación en esclerotoma y en miotoma de tu mesodermo paraxial, que unos van a formar músculo, unos van a formar dermis, unos van a formar hueso, ¿ya? Entonces, para eso son los genes. Los genes te van a ayudar a esta diferenciación. Vamos a tener acá que va a intervenir para el esclerotoma el SONIC, los genes SONIC, SHH. Ustedes van a ver en las siguientes clases que van a intervenir en varias cosas. Hay un gen que se llama SONIC, lo tiene su HEDGEHOG. Le voy a entregar después un resumen de esto. Esto va a ayudarte a la formación de tu esclerotoma, ¿ya? Va a ayudarte para esto. Y hay otros genes que se llaman PAX1. Los PAX1 van a ayudarte a la condrogénesis, o sea, formación de cartílago, condrogénesis, formación de hueso, también de vértebras. Para eso va a ser el PAX1, ¿ya? Y otro gen que se llama WNT, ¿ya?, va a ayudarte a que se exprese el PAX3 y marca que se forme el dermomiotoma. O sea, este WNT va a regular a que se exprese el
PAX3. Y con el PAX3 te va a ayudar a que se marque el dermomiotoma. Y luego vamos a tener que hay otro gen que se llama MIF5 que también va a ayudarte. El MIF5 también te va a ayudar a la musculatura primaxial. O sea, todos estos genes te van a dar lugar a que se formen las somitas y que estas somitas después se formen el esclerotoma, el miotoma. Por ejemplo, el esclerotoma va a formar después hueso, cartílagos, el esqueleto axial. Lo que es la columna vertebral va a formar tu esclerotoma. Y el miotoma va a formar los músculos. Y también el dermatoma va a formar lo que es dermis, ¿no? Eso vamos a ir viendo. Entonces, es importante para esta diferenciación los genes para que se vayan diferenciando. Ustedes van a ver que acá voy a tener mis somitas, miren ahí, y vamos estos somitas, ustedes van a ir viendo, miren, al inicio son como una dona, ¿ya? Van a tener una zona que va a ser, que se va a diferenciar después, que va a ir migrando hacia la placa parietal, ¿ya? Van a ir, las células que están así, que parecen al inicio como una dona, van a ir migrando y se van a diferenciar gracias a los genes. Gracias a los genes ustedes van a ver que se van a ir diferenciando, como van pasando los días, se va a ir diferenciando este mesodermo paraxial. Y vamos a ir viendo que este mesodermo paraxial se va a formar en esclerotoma y en dermomiotoma. Miren otro dibujito. Se van a ir diferenciando. Acá tengo mi esclerotoma, todo era del mesodermo paraxial, y acá tengo mi dermomiotoma. Esta parte se va a diferenciar también. Vamos a ir viendo que después este dermomiotoma se va a diferenciar en miotoma y en dermatoma. Se va a diferenciar en dos también. ¿Ah? Se va a ir diferenciando y va a ir formando diferentes estructuras. Por ejemplo, del esclerotoma se va a formar el hueso. De lo que es la parte del dermotoma, ¿ya? Vamos a ir viendo que se van a ir migrando las células y se va formando de un labio la musculatura del dorso, ¿ya? Lo que es el dermomiotoma también va a ayudarte a formar lo que es músculo, va a ayudarte a formar la musculatura del dorso y también la cintura escapular e intercostales también, ¿ya? Entonces, ustedes van a ir viendo cómo van formando, va migrando acá las células a la placa parietal y van a ir formando músculo, van formando también las extremidades. Vamos a ir viendo cómo migran y van formando diferentes estructuras. Van a ir migrando, ¿ya? Este mesodermo va a ir migrando y miren cómo se forma el esclerotoma, dermomiotoma, se va a separar en uno que se va a llamar miotoma y el otro, vamos a llamarlo dermotoma. Dermotoma, miotoma. Vamos a ir viendo cómo se van separando y cómo van migrando para la formación de las diferentes estructuras. Entonces, vamos a ir viendo cómo se va formando acá los músculos de nuestros músculos paraxiales, nuestros músculos de las extremidades, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo se van a ir formando. Entonces, vamos a ir viendo que estos músculos van a ir alrededor de todo tu embrión, van a ir migrando y van a ir alrededor de todo tu embrión. Y vamos a ir viendo que cada miotoma va a recibir un nervio raquídeo para lo que es la inervación. Se van a formar acá diferentes tipos de músculos epaxiales y músculos hipaxiales que van a ir formando, acá va a estar alrededor de tu embrión.
vamos a ir viendo que se van a formar miofibrillas. Del esclerotoma se va a formar también tejido conectivo. Vamos a ir viendo que gracias a este mesodermo paraxial se van a ir formando tanto los músculos de la cabeza por los somitómeros, acuérdate, somitómeros, músculos de la cabeza, y de todo este mesodermo paraxial se van formando los diferentes músculos, excepto los músculos de la lengua. Acá vamos a ver, perdón, acá los que son los músculos no son excepto, los que son los músculos de la lengua, los extrínsecos del ojo y los arcos faringios derivan también del mesodermo visceral o esplácnico. Del mesodermo visceral o esplácnico van a derivar estos músculos. Acá vemos cómo en la cuarta semana se empiezan a condensar acá, se empiezan a formar acá los músculos, acuérdate que cada miotoma va a formar acá, va a tener su inervación, cada una. Lo que es el músculo cardíaco, acuérdate acá del músculo cardíaco, va a tener diferente, embriológicamente, va a ser diferente su origen. Es del mesodermo visceral, o sea, este mesodermo lateral, ¿se acuerdan? Este mesodermo lateral en la hoja visceral va a rodear todo lo que es el músculo cardíaco, va a formar todo lo que es el músculo cardíaco, va a formar miofibrillas. Miren acá, todo lo que es músculo liso también va a venir de este mesodermo lateral, también, ¿ya? De este mesodermo lateral, hoja visceral o esplácnica, también va a derivar lo que es músculo liso. Acuérdate que este músculo visceral o esplácnico va a formar músculo liso y va a formar también músculo cardíaco. Los grandes vasos derivan del mesodermo de la placa lateral y de las células de la cresta neural. Este es como un resumen. Acuérdate que del mesodermo paraxial va a derivar el sistema esquelético, el músculo estriado. O sea, todo lo que es músculo estriado viene del mesodermo paraxial. Acuérdate que tu mesodermo paraxial se va a formar esclerotoma y también dermomiotoma. Se va a formar diferentes zonas. Esclerotoma va a formar hueso, pero el dermomiotoma va a formar músculo. ¿Y qué músculo? Músculo estriado. O sea, de todo tu mesodermo paraxial vas a tener músculo, vas a tener hueso, vas a tener dermis y va a formar el sistema esquelético. Del mesodermo intermedio va a formar tu sistema urogenital, las gónadas y el sistema nefrítico. Del mesodermo lateral, somático o parietal va a derivar lo que es el músculo esquelético y dermis. Del mesodermo lateral, visceral o esplácnico va a formar todo lo que es el recubrimiento intestinal, urinario, respiratorio y cardiovascular, va a derivar de ahí, de este músculo liso. Acuérdate. Acuérdate que cardíaco y lo que es músculo cardíaco, músculo liso, va a venir del mesodermo lateral, que es el visceral o esplácnico. Esa hoja inferior del mesodermo lateral se llama visceral o esplácnico. De ahí va a derivar todo esto. Y del ectodermo va a derivar lo que son los músculos de la pupila, la glándula mamaria y la glándula sudorípara. Esto es como un resumen para que no se vayan a olvidar. Es como un resumen para que no se vayan a olvidar de qué es lo que forma cada uno. Qué es lo que forma cada uno. Y vamos a ir viendo que también, acuérdate que del mesodermo paraxial se forman los somitas y los somitómeros. Somitómeros van a ir músculos de la cabeza y tus somitas van a tener una porción ventral y una porción dorsal. La porción dorsal, la de arriba, se va a dividir en dermomiotoma, ¿se acuerdan? Después en dermatoma y después en miotoma. Va a ayudarte a formar dermis, músculo. Y el esclerotoma se va a diferenciar después en hueso. Esta parte ventral, la que estaba hacia abajo, va a formar lo que es hueso. Entonces, vamos a ir viendo que vimos que se diferenció en esclerotoma y en dermomiotoma. Estos somitas a la tercera semana empiezan a diferenciarse. Vamos a tener estas porciones en tus somitas, una porción ventromedial y una dorsolateral, para formar las células que forman vértebras, costillas y el dermomiotoma que se va a empezar a formar. Nosotros vamos a ir viendo que también tenemos que formar hueso, ¿no? Este hueso
va a tener diferente osificación. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo que nuestros huesos van a aparecer como condensaciones de células mesenquimatosas. Se va a empezar a formar hueso, va a formarse lo que son las extremidades. Vamos a ver que esto es muy tempranamente. Va a haber huesos que aparecen como condensación de células mesenquimatosas. Acuérdate que todo viene del mesodermo paraxial, ¿no? De este esclerotoma. Vamos a tener diferentes tipos de huesos. Unos huesos que van a ser planos y unos huesos que son largos. Los que son planos, ¿ya? Por ejemplo, van a tener una osificación intramembranosa, ¿ya? Intramembranosa. Y los huesos largos van a tener una formación endocondral. Va a ser diferente, ¿ya? Los dos huesos, los dos tipos de huesos. Una intramembranosa y una endocondral. Se va a empezar a formar cartílago, se va a empezar a formar hueso. ¿Ya? Entonces, esto es muy tempranamente. Ustedes van a ver que ya a la cuarta semana, ya el mesodermo de la placa lateral, ya la capa, acuérdate que es la capa más externa, y el mesodermo, este mesodermo somático va a empezar a migrar. Primero, ratito, vamos a hablar un poco, va a empezar a migrar para lo que es la formación de las extremidades. Para la formación de las extremidades va a empezar a migrar. Y vamos a ir viendo también que va a diferenciarse diferente tejido de hueso. Diferente tejido de hueso. Miren esta fotografía, acá en esta diapositiva, ustedes van a ver que derivan de diferentes zonas, por ejemplo, en los huesos de la cabeza, miren acá. Toda esa zona que está en celeste, ¿ya? Toda la zona que está en celeste va a derivar de la cresta neural. ¿Se acuerdan esas células que quedaron a los lados del tubo neural cuando se formó? Esas células de la cresta neural van a formar acá el mesénquima para formar esta estructura que está acá. Esa zona frontal, el esfenoides, toda esta zona que está aquí, derivan de nuestras células de la cresta neural. Acuérdate de la cresta neural, son esas células que están acá, doctores. Miren acá. Cuando hablamos de la formación de tu tubo neural, vimos cómo se formó el tubo y alrededor quedaron unas células. Esas células de acá, que van a ir después a los lados, son las células de la cresta neural. A la hora que se engrosó tu ectodermo, a la hora que se formó, cuando hubo la neurulación. Y nosotros vimos que estas células después, un ratito, acá, van a formar esta zona que está acá. Parte de esta zona que está acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas células de la cresta neural van a formar este mesénquima para que se forme esta zona. De estos huesos de la zona de la cara, de la zona frontal. Y en la parte parietal, en rojo, vamos a tener que del mesodermo paraxial se van a ayudarte a formar acá estos huesos que están aquí. Y también, acuérdate que este mesodermo paraxial, tus somitómeros también van a formar parte de esta zona. Y acá en amarillo, esto viene del mesodermo de la placa lateral también. O sea, también va a intervenir el mesodermo de la placa lateral en la formación de estos huesos que están aquí. Y lo que son las suturas, que son las uniones entre hueso y hueso, ustedes van a ver que las células de la cresta neural van a formar lo que es la sutura sagital de la cabeza. Y la coronal vienen de las células del mesodermo paraxial. Acuérdate que las suturas ya van a ayudarte a que cuando el bebito pase por el canal de parto pueda pasar. Las suturas muchas veces van a cabalgar una encima de otra. O sea, los huesos que están acá pueden cabalgar con los huesos que están en la otra zona y pueden disminuir sus diámetros de la cabeza para que el bebé pueda pasar por el canal vaginal. Para eso también te va a ayudar las suturas. ¿Ya? Vamos a ver que en las zonas anchas, las zonas anchas vas a encontrar fontanelas. Acá tienes fontanela anterior, acá esta es la sutura coronal y acá está
tu fontanela, tu sutura sagital. Acá está. Tu sutura sagital. Acuérdate que la sagital viene de la cresta neural, ¿ya? Entonces acá tienes tu sutura sagital, tu sutura coronal. Acá tienes esa zona que se ensancha. Yo por la fontanela, por ejemplo, yo puedo ver si de repente aquí hay una infección en el bebito. Cuando el bebito nace, las fontanelas nos van a ayudar, ¿ya? Hasta yo puedo tomar una ecografía por las fontanelas. Después vamos a ir viendo que estas fontanelas se van a ir cerrando, no van a quedar. Entonces, yo voy a tener diferentes suturas, diferentes fontanelas que van a ir formándose. Acuérdate que las células de la cresta neural van a formar la sutura sagital y la sutura coronal del mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial y acá la cresta neural. Cresta neural y mesodermo paraxial van a formar estas estructuras. Entonces, estas estructuras van a ir cerrando, o sea, no es que van a quedarse así, van a ir cerrando, como va formándose nuestros huesos de la cabeza. Vamos a tener, un ratito, entonces van a ir cerrando estos huesos de la cabeza para que se vaya formando nuestras estructuras de la cabeza. Nosotros vamos a tener diferente tipo de osificación. Vamos a tener, como yo les dije, una osificación intramembranosa y una osificación endocondral. Son dos tipos de osificaciones diferentes. Dos tipos de osificaciones que ustedes tienen que conocer. Vamos a ver acá. Después vamos a hablar del esplagnoplaurio. Vamos a tener, como les decía, dos tipos diferentes de formación de hueso. Vamos a tener una osificación que es importante, que vendría a ser la osificación endocondral y otra osificación que es la intramembranosa. Vamos a ver la diferencia entre las dos. Acuérdate que los dos tipos, o sea, los huesos van a pasar por dos tipos de osificación cuando se va desarrollando nuestro bebé. Hay una osificación que la vamos a llamar endocondral. La endocondral vas a tener, el cartílago ya va a estar presente cuando ocurra la osificación. Y vamos a tener otra que se va a llamar intramembranosa. En la intramembranosa no está presente el cartílago no va a estar presente durante la osificación intramembranosa. Entonces, son dos, vamos a ver que son diferentes tipos. Una endocondral y una intramembranosa. Una va a ser para huesos largos y otra va a ser para huesos planos. Acá, para la formación de hueso, va a haber distintos tipos de, acá por ejemplo, vamos a tener para lo que es la osificación endocondral, vamos a tener que se va a empezar a formar de cartílago. Acuérdate que la endocondral vamos a tener cartílago. Para la osificación tú vas a tener cartílago. Y vamos a tener división de condrocitos. Vamos a tener matriz extracelular, ¿ya? Para esta diferenciación. Primero se va a inducir para formar estos condroblastos. Va a haber diferenciación. Las células mesenquimatosas van a inducir y se van a diferenciar en cartílago. Va a haber proliferación de condroblastos en este tipo de osificación. Va a haber hipertrofia, muerte, calcificación. Los condrocitos concluyen su división celular y se agrupan y mueren por apoptosis y forman matriz cartilaginosa. Se mineraliza, se va a mineralizar. Y luego va a haber vascularización en este molde de cartílago. Entonces, esto va a formar lo que es un tipo de hueso que va a ser hueso largo. O sea, lo que va a formar acá al final son huesos largos. En cambio, en la intramembranosa el cartílago no está presente durante la osificación intramembranosa.
Acá vamos a ver células mesenquimatosas que van a iniciar acá la formación de hueso. Vamos a tener fases: blastémica, la fase de trabécula fibrosa, la fase de trabécula de oseína y la fase de trabécula de osteína. En la fase blastémica, una agrupación de células mesenquimatosas con pequeños vasos sanguíneos. Luego vamos a tener la fase trabécula, la fase de oseína y la fase de osteína. En la fase de trabécula fibrosa van a producir fibras en diferentes direcciones. En la oseína, las fibras se unen y pierden individualidad. Y en la osteína, las células redondeadas se convierten en osteoblastos. Empiezan a formar calcio acá, cristales de hidroxiapatita para formar hueso. Y al final van a formar huesos planos. Miren acá, se forman como espículas y, o sea, vas a tener una fase se va a formar la trabécula de oseína y luego la de osteína y van a formar huesos planos. O sea, en la intramembranosa tú vas a formar huesos planos, que va a ser totalmente diferente con las otras tipo de osificación. Chicos, un minuto, por favor, que me están llamando un minuto. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿Me profesor. escuchan, no? Ya, listo. Entonces, miren acá cómo se van formando acá el neurocráneo membranoso. Acá son huesos planos. Se va a empezar a formar acá la bóveda craneana. Van a aparecer primero como unos puntos. Luego se va a formar como unas agujitas, como unas espículas que se van a superponer, se van a osificar y van a ser huesos delgados. Un ratito, perdón. Aló, Coya. ¿Aló? Sí, ya sé, ya. Pero no puedo. Voy a llamar al doctor Ríos. Ahorita no puedo porque estoy en clase. ¿Te han dicho algo? ¿Qué, tú no lo has contestado. Yo tampoco. Quería saber qué le habías dicho, pero todavía no has dicho nada. Ya, pero en la historia me imagino que estará mi sello. Pero entonces tú vas a tener que decirle que tuviste una emergencia, pues, ¿no? O algo así. Pero yo todavía no he hablado con él.
Disculpen chicos que me están llamando del hospital por una emergencia. Bueno, yo les decía, es que, un ratito, estábamos viendo cómo se iban formando. Acá el tipo de osificación, acuérdate que la intramembranosa, estábamos hablando, cómo se iba formando la bóveda del cráneo, que es por una osificación intramembranosa. Vamos a ver que estos son huesos planos, se forman como agujitas, como espículas, que se van a superponer, se osifican y va a formar huesos delgados, delgados. Entonces, esta es una osificación membranosa, que es diferente a la otra osificación que hemos visto, ¿no? Que son de huesos largos, huesos largos. Entonces, tienes que tener en cuenta esto para lo que es formación de huesos. Ya. Entonces, para la osteogénesis tienes que tener en cuenta esto. Acuérdate también de que se va a ir formando, cada día va a ir cambiando tu embrión. Se formó, acuérdate, tu dermomiotoma y tu esclerotoma. Acuérdate que miotoma, músculo y dermo viene de dermis, va a formar dermis. El esclerotoma, la parte del esclerotoma va a formar los huesos de la columna, los huesos de la costilla. Vamos a tener que estos huesos se van a osificar de forma diferente. Y acuérdate que los huesos de la cabeza tienen otro tipo de osificación. Tienen los huesos de la cabeza, acuérdate. Vamos a tener que estas fontanelas, acuérdate que estas suturas nos van a ayudar a pasar por el canal del parto, para pasar por el canal de parto. Y estas fontanelas van a tener diferente tipo de cierre. Ustedes se van a dar cuenta que van a tener diferente tipo de cierre. Nosotros vamos a tener una fontanela anterior, esta que está acá. Más o menos, esta fontanela anterior, acuérdate, va a cerrar, va a empezar a cerrar. Va a cerrar más o menos la fontanela anterior entre los 9 y 18 meses. Entre los 9 y 18 meses empieza a cerrar esta fontanela anterior. ¿Ya? Entonces, acuérdate que estas fontanelas tienen que ir cerrando. Si tú te das cuenta, acá, esta fontanela anterior es como romboidal, miren acá. Y va a estar justo entre la intersección de estas suturas coronal y sagital. Entre estas va a estar la fontanela anterior. La fontanela posterior es la que está aquí. Por acá vas a encontrar la fontanela posterior, que va a ser como triangular. Acá no se ve bien, pero esta fontanela es triangular. ¿Ya? Y más o menos mide 5 a 7 milímetros. Esta de acá se va a cerrar más o menos a los 2 a 3 meses, se va a cerrar la fontanela posterior. 2 a 3 meses, cierra tu fontanela posterior. Entonces, acuérdate que estas fontanelas nos van a ayudar para poder, son como nos van a ayudar a poder pasar por el canal del parto. Acá estas suturas, ¿ya? Esta sutura que está acá, son como bandas fibrosas. Y estas suturas se van a superponer para poder pasar por el canal del parto. Estos huesos del cráneo van a proteger el cerebro del bebé. Y acuérdate que van a estar unidas por estas suturas, que luego tienen que ir cerrando, normalmente tienen que ir cerrando. Entonces, por ejemplo, acá, esta sutura coronal va a separar acá el hueso frontal de los dos parietales. Y la sutura sagital, ¿ya? La sutura sagital va a separar los huesos parietales de la línea media, las empieza a separar. Vamos a tener otras suturas también, otros tipos de sutura, pero las principales son estas que le estamos dando. Tenemos varios tipos de suturas que vamos a tener. Y acuérdate que las fontanelas van a ir cerrando, ¿ya? La fontanela anterior, miren, acá es la más grande.
esta va a medir más o menos de 2.5 a 4 centímetros. Y acuérdate que cierra a los 18 meses. En cambio, la que está acá, la fontanela posterior, es más pequeña y más o menos va a cerrar entre 3 a 4 meses de edad. ¿Ya? Estas fontanelas. Hay otras fontanelas que se llama esfenoidal, otra que se llama mastoidea, pero acá vamos a hablar de estas dos. Acá está, miren, la esfenoidal y acá está la mastoidea. Acá tenemos otras fontanelas. ¿Ya? Estas dos que están acá, la esfenoidal y la mastoidea, cierran después de que el bebé nace. El bebé nace y estas dos se cierran. ¿Ya? En cambio, estas de acá, si tú vas a ver que la anterior, más o menos a los 18 meses, y la posterior, acá, va a cerrar a los 3, 4 meses de edad de nuestro bebé. ¿Ya? Las fontanelas usualmente deben ser planas y firmes. Si tú ves que el bebé, por ejemplo, tiene la fontanela hundida, es porque el bebé está deshidratado. Si está abultada, si está hinchada hacia arriba, es porque hay presión intracraneal, hay aumento en la presión intracraneal, por eso nos sirven las fontanelas, ¿ya? Nos van a servir para poder ver el bebé cómo va. Acuérdate que esta fontanela debe ser plana y firme. Si no es así es porque tiene alguna alteración nuestro bebé. Lo importante es que te acuerdes cuándo va cerrando. A veces vamos a tener alteraciones en los cierres de las fontanelas, de las suturas, y vamos a tener malformaciones en el cráneo. Vamos a hablar de lo que es el esplacnocráneo. El esplacnocráneo va a formar los huesos de la cara. El esplacnocráneo, acuérdate, va a formar todo lo que son huesos de la cara. Esplacnocráneo, vamos a tener dos tipos. Uno que es para lo que es la formación de tu cráneo, vamos a tener el esplacnocráneo, repito, en lo que es esplacnocráneo, tú vas a ver que va a formar lo que son huesos de la cara. Los arcos faringios que van a aprender la próxima clase nos va a ayudar también a esta formación. El primer arco faringio va a formar lo que es la parte dorsal, todo lo que es apófisis maxilar, va a formar también el hueso cigomático, parte del hueso temporal. También la parte ventral va a formar la apófisis maxilar inferior, que va a contener el cartílago de Meckel, que va a condensarse y se va a convertir en mandíbula. Vamos a ver también que va a formar va a formar lo que es la mandíbula y el extremo dorsal de la apófisis maxilar inferior con el segundo arco faringio. Va a originarse lo que es el yunque, martillo y estribo, y se va a osificar más o menos al 4º mes del recién nacido. Lo que es el esplacnocráneo, va a formarse lo que es cara, acuérdate, y van a derivar de los arcos faringios. Los arcos faringios los van a aprender la próxima clase, justo en la clase de arco faringio. Vamos a ir viendo que también se va a formar lo que es la base del cráneo. No solamente se va a formar los huesos de la cara, también se van a formar lo que es base del cráneo. En lo que es la base del cráneo, nosotros vamos a tener que se va a empezar a formar lo que es la silla turca, la zona precordal, se va a ir formando todo lo que son el cuerpo del esfenoides, el cuerpo del etmoides, se va a ir formando. Va a ir formándose, va a formándose todo lo que es la bóveda craneana. Van a empezar a formarse, la base del cráneo. Toda la base del cráneo está formada. Acá va a formarse también el hueso occipital. Se va a formar una porción paracordal con 3 esclerotomas occipitales para formar estas porciones de la cabeza, para formar estas partes de los huesos. Lo que es el ala menor del esfenoides, el ala temporal, el ala mayor del esfenoides, se van a ir formando. Estos son los tipos de osificaciones que tenemos. Uno es neurocráneo y uno es viscerocráneo. En neurocráneo vamos a tener lo que es la base del cráneo, es neurocráneo. Vamos a tener 2 tipos de osificaciones, una endocondral y otra intramembranosa. Acuérdate que una es para huesos largos y una es para huesos planos. En lo que es endocondral tenemos
que lo que es la porción petrosa y mastoidea del temporal van a tener una osificación endocondral, igual que el occipital, que el esfenoides, que el etmoides, su osificación es endocondral. En cambio, para la formación de estos huesos, lo que es el parietal, el frontal, estos huesos largos, es intramembranosa. Intramembranosa, todo esto es neurocráneo. Y en viscerocráneo es para formar todo lo que son los huesos de la cara. Esto es viscerocráneo, o esplagmocráneo o viscerocráneo, huesos de la cara. Su tipo de osificación puede ser endocondral o intramembranosa. En la intramembranosa vamos a tener huesos para lo que es maxilar, mandíbula, nasal, el lagrimal, el palatino, el vómer, la porción escamosa del temporal y el cigomático. En cambio, la endocondral vamos a tener el primer arcofaringio, el cartílago de Meckel, martillo, yunque, el segundo arcofaringio, cartílago de Reicher, estribo y apófisis estiloides. Son distintos tipos de osificación porque tenemos distintos tipos de hueso en lo que es neurocráneo y lo que es viscerocráneo. Neurocráneo, estamos hablando de esta zona, la base del cráneo. Neurocráneo es la base del cráneo. Y lo que es el viscerocráneo, estamos hablando que ese esplagmocráneo es lo mismo, esplagmocráneo o viscerocráneo, va a formar lo que son los huesos de la cara. Los huesos de la cara. Vamos a tener patologías en donde podemos tener craniosinostosis, o sea, malformaciones a la hora del cierre de las suturas. Podemos tener malformaciones en lo que es el cierre de las suturas y vamos a tener patologías de lo que es el cráneo. Acá vamos a tener que cierran prematuramente. Cuando cierran prematuramente estos huesos, vamos a tener este tipo de patologías que se llama craniosinostosis, ya que viene a ser, por ejemplo, cuando cierra antes de tiempo, como te decía, vamos a tener diferentes tipos de craniosinostosis. Vamos a buscar, acá vamos a estar explicando con este gráfico. Entonces, la craniosinostosis es porque cierran prematuramente estas suturas, porque se calcifican antes de tiempo. Entonces, vamos a tener acá malformaciones en la cabeza cuando pasa esto. Acá vamos a tener, por ejemplo, a veces podemos tener sinostosis sagital. Vamos a tener un cráneo que se llama escafocefalia. Creo que no tengo acá. Voy a hacer otro dibujo. Miren, acá, ustedes aquí tienen cuando se cierran las fontanelas. Fontanela anterior, fontanela posterior y acá los tipos de fontanela. Yo le decía que en la craniosinostosis, acá van a unirse acá las suturas antes de tiempo, se fusionan antes de tiempo y vamos a tener malformaciones. Tú vas a tener cráneos con malformaciones. Miren este tipo de cráneos que se pueden formar porque cerró prematuramente nuestras suturas. Eso se llama craniosinostosis. Entonces, la craniosinostosis, si cierra prematuramente, se va a malformar el cráneo. Va a malformarse y ese bebito tiene tratamiento, sí tiene tratamiento, pero debemos de darnos cuenta cuando está el bebito malformándose las suturas. Entonces, tú vas a tener que en la craniosinostosis, por ejemplo, si cierra, la más común de las craniosinostosis es cuando se empieza a formar la sutura sagital, se cierra antes de tiempo. Esa es la más común que vas a encontrar, ¿ya? Y lo que tú vas a encontrar que se va a llamar escafocefalia. Acá va a cerrar esta parte sagital antes de tiempo. Otra que se llama plagiocefalia. Acá también va a cerrar antes de tiempo. Acá esto va a cerrar antes de tiempo justo por donde está la zona del esa zona que está aquí, miren. Vamos a poner acá. Otro dibujito. Acá, si se empiezan a fusionar prematuramente estas suturas,
vas a tener este tipo de malformaciones. Ahora, lo que tú tienes que hacer aquí es, tú vas a ir viendo si el cráneo se va deformando del bebito, tienes que diagnosticarlo, hacerle tomografías, hacerle estudios a este bebito. O sea, a veces lo que va a pasar es que la sutura sagital cierra antes de tiempo, ¿ya? Lo que también puede ser es que la sutura coronal también cierre antes de tiempo, este tipo de suturas va a causar esto, ¿ya? Vamos a ver otro tipo de patologías. Puede haber también una microcefalia. La microcefalia usualmente son por virus, son por alteraciones también en el tubo neural, ¿ya? La microcefalia, vamos a tener un perímetro más pequeño de la cabeza. Eso es lo que va a pasar con la microcefalia. Acá ustedes tienen un resumen en este cuadro que después se los voy a pasar de dónde derivan en lo que es el sistema esquelético, en el sistema muscular. Acá del mesodermo paraxial derivan las somitas, una zona ventromedial que va a formar el esclerotomo. Al final de la cuarta semana va a formar mesénquima. En la parte va a formar huesos. Acuérdate que el esclerotomo forma huesos, forma cráneo, columna vertebral, costillas y esternón. La dorsolateral tenemos el dermomiotoma, va a formar miotomas, mioblastos, células musculares, y el dermotoma va a formar músculos. Este es lo que es la placa lateral, el mesodermo lateral. Va a formar también parte de lo que es huesos de la cintura escapular, miembros superiores, cintura pélvica y miembros inferiores. Va a formar también del mesodermo lateral. Esos son los tipos de osificación. Vamos a tener una osificación intramembranosa que hemos visto que es para huesos planos. Huesos planos forman osificación intramembranosa. Perdón, sí. Y acá vamos a ir viendo la endocondral que va a formar huesos largos. Acá tenemos nuestro neurocráneo y nuestro viscerocráneo, ¿ya? Acá neurocráneo es la base del cráneo y viscerocráneo vamos a ver los huesos que están aquí en la cara. Acuérdate que los huesos de la cara vienen de los arcos faringios, también la cresta neural, ¿te acuerdas que va a formar también ese tipo de huesos de la cara? Acá están las fontanelas. Acá tenemos una patología en la forma, también en lo que es crecimiento de huesos. Vamos a tener lo que es la acromegalia. En la acromegalia tú vas a tener hormona de crecimiento elevada. Acá la hormona de crecimiento también puede ir de la mano por a veces tumores hipoficiarios. Ya vamos a tener aquí de que va a producir demasiada hormona de crecimiento que se llama acromegalia. Vamos a hablar ahora un poco de lo que es formación de músculo, del músculo. Aquí comienza. Vamos a ver que se va a empezar a formar músculo. Acuérdate que en lo que es mesodermo teníamos esclerotoma, formación de hueso, y tenemos el dermomiotoma. Del dermomiotoma va a formar dermis y va a formar músculo. Entonces, vamos a ir viendo cómo vamos formando músculo. Nosotros vamos a tener que los músculos también derivan, acuérdate, de los somitas, ¿ya? Derivan de los somitas. De este mesodermo paraxial deriva tu músculo. Las células las células del mesodermo, ¿ya? viajan a las yemas de las extremidades y van a empezar a formar músculos muy tempranamente, más o menos a la quinta semana van a empezar a formar músculos. Van a empezar a formar músculos, un ratito. Entonces van a empezar a migrar y van a empezar a formar músculo. Entonces acá tienes tus miotomas y empiezan a formar musculaturas acá cervical, en esta zona musculatura occipital, los miotomas de la zona torácica, los miotomas de la zona lumbar, de la zona sacra, de los músculos de la zona coxigia,
van a empezarse a formar del sistema muscular. Entonces, vamos a ir viendo que esta musculatura deriva de estos somitas y van a ir viajando hacia las yemas de las extremidades para formar músculo, más o menos a la 5ª semana. Mire, en lo que es sistema muscular se va a formar del mesodermo, excepto los músculos del iris, porque de los músculos del iris van a venir del neuroectodermo, y los músculos del esófago, que es acá que va a venir del músculo liso. Entonces, estos músculos, acuérdate, deriva de tu mesodermo paraxial, del mesodermo somítico. De ahí va a derivar. ¿Ah? Y nosotros tenemos que va a empezar a formarse lo que son miembros superiores y miembros inferiores. Vamos a ir viendo que la musculatura de los miembros superiores va a empezar a formar como músculos extensores y músculos supinadores. También vamos a tener músculos flexores y músculos pronadores en las extremidades, igual los de los inferiores. En los inferiores vamos a tener músculos extensores y músculos abductores en lo que son los miembros inferiores. También se va a empezar a formar el glúteo mayor, el piriforme, etcétera. Diferentes tipos de músculo en los miembros. Miren acá, van a empezar a migrar los músculos y van a empezar a formar diferentes zonas en la zona de los músculos. Vamos a ver, miren, ustedes tienen que diferenciar bien lo que es músculo. Acuérdate que lo que es músculo liso y cardíaco viene de la hoja esplácnica del mesodermo lateral. Lo que es ectodermo va a formar lo que es el músculo del iris, las glándulas mamarias y sudoríparas. Y el mesodermo paraxial va a formar gran cantidad de músculo, tu mesodermo paraxial. A las 5 semanas ya empiezan a aparecer estos grupos musculares. Primero vamos a tener que se va a formar acá como músculos extensores. Imagínate que acá esté formando hueso en la columna y en esta zona se van a empezar a formar músculos en toda esta parrilla. Se va a ir formando músculos extensores, vamos a llamarles epímeros, ¿ya? Músculos extensores en todo lo que es la columna. Van a ir formando los extensores en todo lo que es la columna. Y también vamos a tener otros que se van a llamar hipómeros, que ahorita los van a conocer, que van a tratar de ayudar a formar los intercostales. Tengo una gráfica de eso. Acá. Miren acá. Se empiezan a formar los músculos. Acá tenemos epímero e hipómero. Epímero va a formar los músculos extensores de la columna y el hipómero va a formar músculos de las extremidades y todo lo que es la pared. Se va a formar en todo el cuerpo, desde el cérvix hasta la zona sacra. Vamos a formar músculos cervicales, músculos torácicos, músculos abdominales, músculos lumbares, sacros y coccigios, etc. Si te das cuenta, del epímero forman los extensores y los músculos de las extremidades forman del hipómero. Epímero e hipómero van a formar tus músculos. Entonces vamos a tener que se va a empezar a formar lo que es músculo. El mesodermo lateral esplácnico, corazón, acuérdate. Todo lo que es corazón, el mesodermo lateral o esplácnico. Y músculo liso, miren acá, el sistema, lo que es músculo liso, va a derivar también del mesodermo esplácnico. ¿Ya? De lo que es corazón y músculo liso, acuérdate que derivan del mesodermo lateral, hoja esplácnica. Va a haber mesénquima esplácnico que rodea el endodermo, intestino primitivo, va a haber fusión. Acá núcleos alargados, mioblastos sin fusión se empiezan a formar y empiezan a formar lo que es músculo liso, que es diferente al músculo, que es el músculo estriado, ¿verdad? Que es diferente al músculo estriado. Entonces,
estamos viendo que en lo que es músculo van a derivar del mesodermo somático y también va a formarse también del dermomiotoma ventral. Va a empezar a migrar los músculos y van a formar diferentes zonas. Vamos a tener anomalías. En algunas ocasiones vamos a tener lo que llamamos síndrome de Poland. En el síndrome de Poland no vamos a tener el pectoral mayor, vamos a tener también lo que es la artrogriposis. La artrogriposis múltiple, vamos a tener que el defecto muscular es generalizado, va a tener malformaciones múltiples. También en algunas ocasiones no tenemos el diafragma. Esto vamos a hablarlo en práctica el día de hoy. Vamos a hablar rapidito de los miembros, cómo se forman, lo van formando los miembros superiores e inferiores. Vamos a ir viendo que en lo que son los miembros van a ir formándose primero como una yema. En la extremidad superior, en la parte superior se va formando como una yema. Luego se va formando la placa de la mano. Luego se van formando como unos rayitos digitales, que esos van a tener apoptosis, muerte celular y se forman como escotaduras. Se va a formar como unas membranas y luego se tienen que separar. Tiene que haber apoptosis y muerte. Ahí tienen que separarse. Nosotros vamos a ir viendo que más o menos en la semana 4 aparecen yemas. Van apareciendo las yemas más o menos en la semana 4. Van emergiendo. En la semana 6 vamos a ir viendo que estas yemas van a atravesar y se van a ir formando desde la semana 5 esta placa de la mano. En la semana 6 y 8 vamos a ir viendo que van a ir aumentando de tamaño. Los codos y el compartimento extensor se van a empezar a mover y van a empezar a rotar a 90 grados. Van a empezar a rotar a 90 grados. Y en la semana 7, acá vamos a ir viendo que se va a ir formando acá las membranas interdigitales y se tienen que separar. Se van a ir separando los dedos. Se van a ir separando para lo que es formar los huesos para lo que es formar los miembros superiores, para ir formando los miembros superiores. Y en lo que es miembros inferiores, la rotación, en vez de, la rotación va a ser diferente en lo que son miembros inferiores. En lo que es miembros superiores, chicos, la rotación es lateral. O sea, nosotros vamos a tener al inicio los brazos al medio y luego van a rotar a los lados, lateral de 90 grados. En cambio, los miembros inferiores vamos a tener una rotación de 90 grados, pero en sentido medial, o sea, hacia el medio. En algunas ocasiones tú vas a tener de repente alteración en esta rotación. A la hora que empieza a rotar, a veces vas a tener malformaciones. Pero acuérdate que lo que es la rotación, vas a tener una rotación lateral en los miembros superiores y medial en los miembros inferiores. Tu rodilla todo está al medio. Así debería ser. ¿Ya? Entonces, más o menos a la semana 6, a la semana 8, los miembros inferiores empiezan a tener esta rotación medial. Deberían rotar medialmente. A veces vamos a tener también malformaciones en la rotación. Podemos tener eso también. Miren acá, a veces hay malformaciones en las rotaciones y vamos a tener este tipo de patologías, ¿ya? Este tipo de patologías en las rotaciones. Para lo que es la formación de los miembros, también vamos a tener que los genes van a ayudarnos acá para la formación de los miembros superiores, los miembros inferiores, también los genes. Y vamos a tener en algunas ocasiones malformaciones también en la formación de los miembros superiores, los miembros inferiores. A veces vamos a tener lo que llamamos braquidactilia. En braquidactilia va a haber acortamiento de los dedos, de las manos y de los pies. Acá, ¿qué va a pasar? Va a haber en lo que es braquidactilia, cuando tú encuentres una mano más corta, va a haber en braquidactilia y acortamiento de los dedos, son dedos cortos, de las manos o de los pies. ¿Y a qué se debe esto? Es que las falanges no crecieron, ¿ya? No crecieron, usualmente
usualmente se asocia también a personas bajas, lo que es la braquidactilia. En lo que es polidactilia, tú vas a encontrar más dedos en las manos o en los pies. Cuando tú veas unas manos con dedos supernumerarios, que tengan, por ejemplo, 6 dedos en vez de tener 5, eso se llama braquidactilia. Perdón, polidactilia. ¿Ya? Acá, usualmente, lo más frecuente es encontrar en el pie. Puedes encontrar un dedo extra. ¿Ya? La polidactilia también se puede heredar de forma dominante. ¿Qué quiere decir? Que tú le heredas de mamá o papá la polidactilia. Hay otro que es la sindactilia. En la sindactilia vamos a tener que se puede afectar las manos o los pies. Un minuto. En lo que es sindactilia, chicos, se puede afectar, lo vas a ver acá. En la sindactilia tú vas a tener como una membrana entre los dedos, como una membrana entre los dedos. Esto es porque a la hora de que ¿se acuerdan que teníamos una zona de membranas? En algún momento no va a haber apoptosis en esa membrana, o sea, no va a haber degradación tisular y ocurre esta sindactilia. Y los dedos los vas a ver como pegados en la sindactilia. Por ejemplo, acá no tenemos sindactilia, pero cuando tengas, acá está, sindactilia, dedos pegados. Y también en algunas ocasiones podemos tener un pie equinovaro, ¿ya? Es cuando no ha rotado, es un defecto congénito, que lo que va a pasar es que no va a rotar, ¿ya? Entonces vamos a tener un pie no rotado. Entonces acá esto en algunas ocasiones se tiene que operar o en algunas ocasiones se coloca férulas para tratar de colocarlo en su sitio al bebito, el pie. Miren, acá en este resumen del mesodermo paraxial se va a formar la bóveda craneana, la columna vertebral y las costillas. Los huesos de la cara vienen de la cresta neural. De la hoja somática del mesodermo lateral, ¿ya? Va a derivar la cintura escapular, la cintura pelviana y los huesos largos de las extremidades y el esternón. De ahí van a derivar. Y bueno, esta clase es un poquito larga. Vamos a reforzarla el día de hoy en la práctica. Vamos a hablar de todas estas malformaciones y de otras más. Ustedes van a encontrar también niños que a veces van a nacer, por ejemplo, sin miembros. Por ejemplo, puedes encontrar, acá no he puesto el gráfico, creo que en el otro lado, un ratito. Ya vamos a acabar, chicos. Acondroplasia, acuérdate que acá, eso ya habíamos hablado, que también es un tipo de trastorno genético donde no vamos a tener crecimiento acá de las personas, ¿no es cierto? Acá tenemos, estos son los genes que van a intervenir en la formación de los miembros. Vemos acá como al inicio, a las 5 semanas, tenemos la yema, luego se va formando la placa, luego se va a ir formando acá los rayos digitales de la mano, luego vamos a ir viendo cómo a la 7ª semana la extremidad superior se flexiona en el codo, los dedos son cortos y membranosos, vamos a tener una membrana interdigital que luego va a ir desapareciendo, tiene que haber apoptosis. Para que se separen a la 8ª semana ya tiene que separarse los dedos de las manos y de los pies. Tienen que estar definidos y ya separados a la 8ª semana. Acá enanismo y acá vamos a hablar un poco de meromelia. La meromelia es cuando hay ausencia de una parte del miembro, ¿ya? Cuando hay ausencia de una parte del miembro se llama meromelia. Miren, acá ves los pies y acá ves una pierna corta. Esto se llama meromelia.
En la meromelia vamos a tener ausencia de una parte. En cambio, en la melia tú no vas a tener miembro. O sea, hay niños que nacen, miren acá, este es amelia, no tiene miembro, amelia. En la amelia es ausencia de uno o a veces de varios miembros. En cambio, en la meromelia va a haber ausencia de una parte del miembro. De, Dentro de la meromelia, tú vas a tener otros tipos. Hay una que se llama focomelia. Vas a tener, este por ejemplo es focomelia. Vas a tener acá manos, pies, focomelia. En la focomelia tú encuentras manos, pies, pero ambos están unidos al tronco. Miren acá, se unen al tronco y acá falta el hueso largo, ¿no? Se unen al tronco. Es diferente que en la amelia. En la amelia no vas a encontrar miembro. Acá vas a encontrar el miembro, por ejemplo, miren acá, encuentras el miembro, pero acá el miembro está corto en la meromelia. En la focomelia, tú vas a encontrar que va a estar directamente unido hacia el tronco, directamente unido hacia el tronco. Este es meromelia. Esta sería amelia, ¿no? Esta sería amelia. Chicos, están con audio. Y acá, esta es una sindactilia que lo operan para separar los miembros superiores o inferiores. Polidactilia, tenemos más dedos. Ectrodactilia van a estar fusionados y vamos a tener en esta malformación de la ectrodactilia. También la ectrodactilia tiene otro nombre, le van a llamarle en la ectrodactilia como pinzas, como manos de pinzas, porque van a estar fusionados los dedos. Eso vamos a hablar hoy día de hoy en la práctica. Entonces, los miembros inferiores, chicos, acuérdense que son como esbozos al inicio y aparecen a la cuarta semana. Van apareciendo, se van a ir desarrollando los esbozos de los miembros. Acuérdate, acá va a haber algo importante para que crezcan estos miembros. Ustedes van a encontrar en los libros como cresta ectodérmica apical. La cresta ectodérmica apical va a influenciar para que crezcan estos miembros. Para que crezcan estos miembros, lo que va a diferenciarlo es la cresta ectodérmica apical. Para que el mesénquima crezca, va a promover el crecimiento y que se desarrolle la extremidad. ¿Ya? Pero en algunas ocasiones vamos a tener malformaciones. Chicos, nos vemos en la práctica y vamos a reforzar todos estos conocimientos. No sé si el delegado o delegada pasó, Talía, creo que ya pasaste lista. Sí, ya pasé lista, Missy, ya la pasé por el grupo de teoría. Ahorita se lo paso también por su WhatsApp personal. Ya Talía, muchas gracias. Ahora les paso la clase. Hasta luego, chao, chao, nos vemos en la práctica.
Chicos, los que están aquí ya se pueden retirar de la grabación. Ahorita la Miss entra para pausarla, si es lo que les preocupa. Si vomita todo. Vomita todo.